taller se llama Aprendiendo Python, el eterno resplandor de un científico experimental sin recuerdos, ¿no? ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación, es multipropósito, es interpretado, es interactivo, es orientado a objetos y es de alto nivel. Demasiadas definiciones, ¿no? Que podrían aburrir. O sea, después de interactivo, totalmente perdí la atención. La respuesta que yo quisiera escuchar, ¿qué es Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación fácil. ¿Ah? Entonces, ese es el lenguaje de programación que yo debería aprender. Nosotros hemos grabado un capítulo acerca de las cuales pueden checar en nuestra página de Facebook acerca de qué lenguaje utilizar y por qué, ¿no? Algunas ventajas de algunos, pros y contras, ¿no? Pueden checarlo en la página de Facebook. Pero nosotros quisiéramos llegar a la conclusión de que Python es un lenguaje fácil, ¿no? Pero Python es fácil de usar, en definitiva, es un lenguaje multiplataforma, tiene una comunidad increíble, es un lenguaje open source, que significa que el código está abierto, tiene una comunidad inmensa, tiene capacidades de desarrollo tanto para back-end y front-end. Si ustedes ven en una página web, lo que ustedes ven atrás que hace funcionar a una página web, ese es el back-end, y también lo que hace funcionar y la parte gráfica es el front-end, y Python tiene ambas capacidades y no está limitada únicamente al análisis de datos o a estadística, ¿no? Es un lenguaje multiplataforma. Posee una infinidad muy grande de paquetes que en algún momento podemos ver. No vamos a profundizar mucho en eso, en la gestión de paquetes, pero sí saber que existen muchos paquetes relacionados con visualización, con estadística y con machine learning y con otro tipo de procesamiento de imágenes y muchas cosas, ¿no? O sea, la comunidad también es muy grande. Y además de que puede uno hacer muchas cosas con pocas y simples líneas de código, que es lo más interesante para alguien que tiene el antecedente biológico, ¿va? Es fácil de usar, bueno, es fácil de usar, pero es difícil de aprender. No todos nos dicen, bueno, me dijiste que eras fácil de usar, pues sí, pero pues es difícil de aprender y parece que ahí es donde todos se dan topes contra la pared, ¿no? Todos quisiéramos aprender un lenguaje que sea fácil, que yo no quiero gastar el tiempo con la teoría. A mí dime qué hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo utilizar? Ok, la finalidad de este taller, de este curso, es un curso para hacer de 10 horas, es bastante breve, pero quiero que se lleven la esencia del lenguaje para que ustedes puedan aplicarlo por lo menos en el manejo de las tablas, ¿no? ¿Cómo puedo aprender a programar? Bueno, la única forma de aprender a programar es empieza, ¿no? Empieza a hacerlo, empieza en algún momento a comunicarte en un lenguaje y a agarrar la computadora y agarrar un texto, meterte a un foro inmediatamente empezar, ¿no? Python, hay que entender que Python es un lenguaje interpretado y hay varias maneras en las que yo puedo conseguir Python. Pero el principio de un lenguaje interpretado es que yo voy a necesitar un intérprete. El intérprete de Python, pues es Python, ¿no? Normalmente viene asociado el lenguaje con el nombre del intérprete. En el caso de Perl, el intérprete de Perl con P mayúscula es Perl, con P minúscula. Y el lenguaje de Ruby, igual, con R mayúscula es el lenguaje y con R minúscula es el intérprete. Eso quiere decir que yo no necesito aprender un lenguaje más complicado para traducir lo que yo haya escrito en el lenguaje hasta que yo vea el resultado, en el caso de los lenguajes que necesiten compilación. También grabamos un video al respecto en el mismo de los lenguajes de programación. Estamos haciendo propaganda también. Lenguaje Python entonces es un lenguaje interpretado, que lo que yo escriba va a ser captado por el intérprete y va a ser traducido a la máquina y la máquina me va a producir un resultado, ¿va? Entonces, ¿cómo voy a usar este lenguaje que es interpretado? Pues a través del intérprete, ¿no? Es la primera respuesta. Hay dos maneras de usar Python, de interactuar con Python. Una es a través del intérprete. Esto quiere decir que yo voy a instalar ese lenguaje y voy a abrir el programa, por así decirlo, y empezar a escribir directamente con él. Eso es directamente con el intérprete, ¿no? El intérprete puede ser de dos formas. Puedo hacer una sesión interactiva, también llamada Python Shell, que en algún momento lo vamos a mencionar, y utilizando un script. Es decir, yo escribo algo en un texto, ese texto se va a interpretar con la máquina y después voy a ver lo que yo ya hice previamente en ese texto. Esto suena muy complicado porque primero es cómo voy a instalarlo, de dónde lo voy a instalar y empiezo a tener problemas con esa manera de acceder al lenguaje, ¿ok? Bueno, ¿qué otra manera puedo yo acceder a este lenguaje de programación? Bueno, utilizando una sesión interactiva o el Interactive Python.
Una sesión interactiva se puede acceder a partir de dos cosas. Uno que es el IPython o un Jupyter o un notebook de Jupyter, ¿no? Una sesión de IPython Notebook. Nosotros para esta sesión vamos a utilizar esta última porque considero que es la más fácil de poder acceder directamente al lenguaje sin meternos en los detalles técnicos acerca de la instalación. Por supuesto que el Discord va a estar para resolver esos problemas técnicos en el caso que ustedes quieran acceder a la instalación y se va a proveer los links necesarios para algún tutorial que ya existen, miles de ellos, para poder hacer la instalación de la que ustedes prefieran, ¿no? Si ustedes quieren acceder al intérprete, si ustedes quieren una otra cosa, de utilizar un modo de scripting, o les vamos a plantear esta de Jupyter Notebooks. Jupyter Notebooks es bastante accesible y podemos pues iniciar inmediatamente directo con el lenguaje, ¿va? ¿Cómo conseguir Python a grandes rasgos? Lo que les mencionaba, puedo descargar directamente el instalador del lenguaje de Python, directamente de la Python Software Foundation, en la página web, python.org, y ahí está disponible para Windows, Linux y Mac. Lo puedo instalar si yo ya tengo Linux, si yo ya soy un usuario previamente de Linux, lo puedo instalar utilizando mi gestor de paquetes con el que corresponda a mi distribución. La mayoría de los que usa Ubuntu está disponible a través de las distribuciones de Linux. ¿Ok? En Mac también se puede utilizar, se puede instalar utilizando un gestor de paquetes llamado Homebrew y también se puede utilizar o conseguir utilizando Anaconda y derivados para Windows, Linux y Mac. Esto me crea tener diferentes versiones. Incluso yo podría instalar las 4 al mismo tiempo y crear un caos en las versiones de mi computadora. Y eso no es lo que nosotros les recomendamos, ¿no? Vamos a plantearles primeramente cómo utilizar Python ya directamente con esto que se llama Jupyter Notebooks, ¿no? Hay un gran universo en Python, y yo le puse Python, que es prácticamente el lugar donde se encuentra algo alrededor de, en este caso alrededor de Python, y quizá en algún momento ustedes hayan escuchado de este pequeño universo que gira alrededor de Python, ¿no? Python no solamente es el lenguaje de programación, Python tiene todo un ecosistema que permite interactuar con otros sistemas y con otros programas, ¿no? Python tiene un gestor de paquetes local que se llama pip, que es exclusivo de Python, pero también el esfuerzo de la comunidad ha permitido crear otros gestores de paquetes. En este caso, Conda es un gestor de paquetes que me va a permitir instalar cosas, ¿no?, relacionadas a Python. Este gestor de paquetes viene en una distribución mínima que se llama Miniconda, y esta instalación mínima de Miniconda contiene el gestor de paquetes Conda, contiene la distribución de Python y contiene algunos módulos básicos, ¿no? Vamos a después a ver en qué corresponden esos módulos. Y posteriormente está la más conocida, que es Anaconda, que es prácticamente Miniconda, con unos 150 módulos y con interfaz de usuario. ¿Cuál es la diferencia de esto? Cuando yo estoy utilizando Python, no solamente soy capaz de utilizar el lenguaje de programación en sí, sino que mediante Conda yo pueda poder gestionar paquetes que no son de Python. Por ejemplo, en Anaconda, en Miniconda, me permite instalar programas de bioinformática con una simple línea, sin tener que gestionar con problemas de versiones de librerías y con otras cuestiones que sucede generalmente cuando trato de instalar el programa solo, ¿no? Entonces, Conda es un gestor de paquetes que me permite gestionar otras cosas aparte de Python, pero que está en el ecosistema, ¿no? Que está alrededor de Python, ¿no? En este Python. Les voy a pedir que vayan a la página de Notebooks Azure. Cuando ustedes estén en la página de Notebooks Azure van a poder ver esta interfaz. A todos ustedes se les pidió que se registraran en esta plataforma porque es la que nos permite utilizar directamente el Python, tal cual, mediante la interfaz de Notebooks, ¿no? Jupyter. Entonces, cuando Vale, ustedes se conectan a la plataforma de Azure, inician su sesión, entonces entran a su cuenta y la cuenta les va a permitir tener proyectos, ¿no? Proyectos. Cuando ustedes accedan al link que les acabo de compartir, pero ya dentro de su sesión, ustedes van a utilizar esta opción que tiene esto. Microsoft Azure es una plataforma que me permite utilizar estos notebooks, estos notebooks de Jupyter,
¿Qué es un notebook de Jupyter? Un notebook de Jupyter es una interfaz con la cual yo me voy a poder conectar a Python sin meterme en tanto rollo. En cuanto yo abra este notebook, este documento, yo voy a poder interactuar directamente con Python, ¿no? Lo puedo utilizar en la nube, ustedes pueden acceder a esto. Elegimos Azure porque provee suficiente espacio y suficiente poder de cómputo para poder realizar todos los ejercicios y poder seguir practicando esto hasta que ustedes ya tengan una instalación estable del lenguaje en su sistema. Entonces, ustedes van a clonar, le ponen aquí en clonar, porque ustedes lo están viendo en mi cuenta, pero ahora lo necesitan ustedes en su cuenta, ¿no? Cuando ustedes le pongan clonar, aquí pónganle, le di el clic en clonar, clon, y pónganle aquí algo que los identifique de que es suyo, ¿no? Pónganle aprendiendo Python mío, ¿no? Aprendiendo Python Diana, aprendiendo Python Víctor, ¿no? Entonces, para que distingan, ¿no? En este mismo, lo que van a ir haciendo es que cada día van a clonar el notebook, si ustedes quieren, o si quieren nada más al final copian el último que hayamos utilizado, ¿no? Todo lo que yo haga se va a quedar registrado y también lo voy a compartir con ustedes, pero la idea es que ustedes tengan su propia versión de este documento para que ustedes vayan modificando y vayan pues también echando a perder las cosas en ese documento para que vayan viendo cómo funciona este lenguaje, ¿no? Entonces le ponen un identificador ahí que les reconozca que es suyo, ¿no? O sea, como ustedes quieran. Y le dan guardar al proyecto, ¿no? Le dan clonar. Todos procedieron con la parte de clonar y tienen ahora disponible el documento. Sí, este es el notebook. Muy bien. Posteriormente, ya tengo entonces, accedí a la plataforma. Tengo clonado el notebook. Ustedes tienen clonado mi notebook, mi libro, mi libreta. Ajá, ok. Y ahora voy a acceder directamente al primero, que dice el lunes, ¿va? Le doy doble clic. Y cuando yo le doy doble clic, lo que hace es ejecutar ese notebook, ¿no? Ahora sí, estoy ejecutando el notebook. Es decir, esta interfaz este documento que yo creé para ustedes este día, ustedes ya lo tienen y lo pueden ejecutar en su versión, ¿no? Entonces, hasta este punto, todos deberían ser capaces de poder tener esta interfaz que estoy compartiendo con ustedes. Ok. Ok. Entonces, qué es un Jupyter Notebook? Un Jupyter Notebook es entre un documento de texto, entre una página web y también un editor de código, ¿no? Todo en uno solo. Entonces, tiene una sintaxis bastante sencilla de aprender. El Jupyter Notebook se maneja por celdas. Cada celda está resaltada por dos colores, uno azul y uno verde. Cuando yo cuando yo no estoy editando la celda, me aparece en color azul. Si se dan cuenta, yo puedo mover mi puntero sobre el texto y conforme vaya moviendo el puntero, se va seleccionando en azul, ¿no? Ese es el primer modo que yo tengo, ¿no? Es un primer modo como de visualización. Si yo quiero acceder al contenido que tengo en esa celda, en esa región que se está visualizando, lo que yo tengo que hacer es darle un enter. Y cuando yo cambio con un enter en una celda, yo estoy cambiando de un modo de visualización a un modo de ejecución. ¿Mm? De hecho, en la presentación, la última diapositiva, vienen cómo viene dividido este notebook y algunos de los accesos directos que vamos a utilizar, pero yo creo que es mejor si avanzamos y les voy mencionando esto. Pero estos accesos directos están en la última diapositiva que les acabo de compartir. Estos dos modos de Jupyter, que es el modo de edición y el modo de comando, me permite acceder al contenido de este notebook, ¿va? Cualquier duda está Víctor en el, en el, uh, en el Discord, ¿va? Entonces, cuando yo estoy entonces en el modo de edición, yo puedo modificar, ¿ah? Y puedo modificar el texto, ¿no? Si yo quiero regresar del modo de ejecución, digo, del modo de edición al modo de visualización o modo comando, como lo llama Jupyter,
yo le doy la tecla Escape. Y con Escape, noten cómo cambia el color de verde, cambia a azul, ¿no? Entonces, de verde es cuando yo estoy editando. Y cuando yo quiero salir del modo de edición, voy al modo con Escape, ¿no? ¿Están teniendo algún problema con el servidor? ¿Todos han sido, todos están conectados? ¿Todos manita arriba? Ok, Sí, va sí, bien. sí. Vamos bien. Ok. Sí, 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 sí. Muy bien. Es que como estoy viendo la pantalla, me resulta... a ver, déjeme pongo las... Aquí ya tengo las caritas. Vale, vale. Ok, estoy viendo a los que tienen cámara activada. Bueno, sí, muy bien. Vientos, vientos. Entonces, así yo puedo cambiar del modo de edición al modo de visualización o modo comando, como le llaman, ¿no? Ahora, este Jupyter, este notebook me permite no solamente utilizar código, sino también me permite utilizar texto, texto enriquecido, ¿no? Al final yo puedo generar mi reporte y exportarlo como una página web. Tiene muchas utilidades. De hecho, hay muchos videos en YouTube acerca de cómo manejar Jupyter y cómo tiene sus accesos directos, tiene sus trucos, ¿no? Al final, el archivo yo lo puedo exportar, yo lo puedo descargar o lo puedo descargar como o un notebook. La extensión de este notebook es IPYNB. Lo puedo descargar como código de Python, lo puedo descargar como una página HTML, lo puedo descargar como Markdown o lo puedo descargar como un PDF, ¿no? Cuando tú manejas un formato de Jupyter Notebook, te permite generar código y generar las figuras dentro del código. Muy parecido a lo que tiene la interfaz de RStudio, ¿no? Y también exportar el documento final en un formato pues amigable, ya sea de texto o de PDF. Entonces, ¿cómo distinguir si una celda está ejecutada en un modo o en otro? Cuando yo selecciono con control la celda, notan esta pestañita. Esta pestañita me dice en qué modo está. Esta celda está en modo Markdown, que es un modo de texto enriquecido que me permite manejar una sintaxis muy parecida al HTML, ¿no? Utilizando sintaxis sencilla para HTML. Entonces, hay también hay como ya vamos a compartir también todas las abreviaturas del Markdown. Eh, por ejemplo, de Markdown, si yo pongo un signo, un hash, es título, ¿no? Si yo pongo 2, es un título más pequeño. Si yo pongo 3, es un título más pequeñito. Si yo pongo 4, es un título mucho más pequeño, ¿no? Es una sintaxis únicamente para generar documentación. No es la idea aprender a hacer Markdown aquí, pero si ustedes pueden revisar el documento, posteriormente pueden darse cuenta cuál es la sintaxis que yo utilicé para generar Markdown de este documento. La segunda celda, perdón, si yo le doy Enter, pueden notar nuevamente que está en Markdown. También está en Markdown, ¿no? Si yo le doy Enter o le doy doble clic, ustedes pueden ver el código, el pseudocódigo que yo puse, y este código es traducido en viñetas. Por ejemplo, el simple hecho de poner un asterisco al principio, espacio y una palabra, yo puedo generar una lista, ¿no? Una lista de puntos. Y así, ¿no? O sea, puedo generar la documentación. Ahora, vamos a empezar. Esto es como, ¿qué accesos directos son los que tengo que utilizar? Entonces, cuando yo le doy Enter a una celda, cambio de verde, cambio de azul a verde y entro en el modo de edición. Cuando yo le doy Escape, salgo de la celda, por así decirlo, y entro en un modo de visualización o un modo comando que le llaman, ¿no? Ahora, este modo comando para que se ejecute, yo tengo que dar otro acceso directo, Control Enter. Entonces, hasta ahorita solamente hemos usado una tecla, Escape, pero puedo utilizar Control Enter para que se ejecute esa celda. Si es de texto, pues no me genera nada. Pero por otra parte, si es de código, como ustedes pueden ver en esto, hay una pequeña diferencia. Esta celda, estoy señalando la pantalla. Esta celda, que es la celda que dice variables, si notan la sintaxis, dice que es Markdown. Pero cuando yo selecciono la siguiente celda y pongo el puntero en ella, me aparece que es código. Entonces,
Cuando yo ponga una celda y esa celda esté en modo de código, ese código obviamente tiene que ser en código de Python y yo la voy a ejecutar con control enter. Entonces, ¿cómo cambio de verde a azul? Es decir, ¿cómo cambio del modo de edición al modo de comando o modo de visualización? Con escape, ¿no? Ya salí, digamos, del editor y ahora estoy en modo de visualización. ¿Y cómo lo ejecuto? ¿Cómo ejecuto ese modo comando? Control enter. Con control enter, lo que yo hice fue comunicarme con Python, el Python que está dentro del notebook de Azure, y pues a obtener algo a cambio de ello, ¿no? Este es el primer acercamiento que yo voy a tener con este lenguaje, ¿no? Entonces, todo lo que yo esté ejecutando ahí con control enter es del lenguaje de Python, ¿no? ¿Cómo yo agrego una nueva celda? Yo puedo agregar una nueva celda con dos accesos directos, que es A o B. Si yo quiero la celda antes, yo la agrego con A. Si yo quiero la celda después, yo la agrego con B, ¿no? Una antes y otra después. A para, ¿sí? ¿Cómo borro yo las celdas? Borro las celdas en modo de comando con DD y ya. Me muevo con el cursor hacia esa celda y otra vez DD y se mueve y se borra esa celda, ¿no? Entonces, ese sería como a grandes rasgos cómo funciona este editor de Python. Tiene muchísimos más accesos directos. Obviamente, estos son únicamente los básicos. Escape para cambiar de modo. Control Enter para ejecutar la celda. A para insertar una celda antes y B para insertar una celda después. Ok. Bueno, pues este primero que hicimos, este es el primer programa que se puede hacer más básico en cualquiera de los lenguajes, ¿no? Ahora, hay algo que hay que... Otto, Ujú. perdón, ¿cómo puedes repetir cómo se borra, por favor? Sí, claro. Eso. Para agregar una celda antes, pongo A. Y para agregar una celda después, pongo B. Ahora, para borrarlas, tengo que hacer DD, pero tengo que colocarme en la celda que quiero borrar. Mira, de hecho no necesitan utilizar el mouse, simplemente con las flechitas de arriba a abajo pueden colocarse en esa celda y DD. D, D, Ujú, D de DD. dedo. D de Ah, dedo, ya. ajá, D de dedo, Ok, D de dedo. Si ok. ustedes borran una celda que contenía información, por ejemplo, si yo borré esta celda y borré esta y tú dices, ay, entro en pánico. ¿Qué es lo que hago? En el modo de comando, o sea, en azul, pongo Z. Z es como pues, el control Z que ya estamos familiarizados, ¿no? De hecho, control Z, control X y control V es muy parecido. Solo que en lugar, no aplicamos control, simplemente en modo azul, en modo de comando, nosotros ponemos C, V o Z para hacer esas operaciones a las que ya estamos familiarizados en un editor de texto. D de dedo, D de Didier, D de Didi. Ok, DD y ya borro, ¿va? Entonces, vamos a empezar aclarando unas cosas acerca de Python. Hasta ahorita, digamos, hay muchos videos en internet al respecto de Jupyter, pero cuando vean el video pueden aplicar esos conocimientos en un notebook de Azure, ¿va? Vamos a aclarar algo de Python. Para Python todo es un objeto, ¿no? Python es un lenguaje que maneja un paradigma de programación que se llama orientado a objetos. No es necesario profundizar en esa parte. Pero así como para cada cosa en el español, para el español todas las cosas, objetos o chunche, es un sustantivo, para Python también, digamos, todo objeto, todo es un sustantivo, todo es una cosa para Python, ¿no? Cada objeto tiene sus atributos y sus clases, ¿no? Es como decir, yo tengo un objeto y este objeto puede pertenecer a una clase. Yo tengo un bochito y el objeto bochito pertenece a la clase automóvil, ¿no? Y esta clase de objeto tiene sus características, tiene color, tamaño, número de puertas, la potencia del motor, ¿no? De la misma manera, todas las personas pertenecen a la clase de humanos, pero tienen diferentes atributos, tienen diferentes características, ¿no? En Python, una variable, hace referencia a un objeto. Es decir, yo puedo poner cualquier cosa en una variable, ¿no? Y esa variable puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo yo defino yo a una variable? Hemos escuchado eso. Normalmente yo podría decir que una variable es como un recipiente, pero no es tan acertada esa analogía. Una variable sería más bien como una etiqueta a la que yo le voy a poner a diferentes objetos.
a este objeto, yo le voy a poner esta variable que se llama Otto, pero es solamente una etiqueta. El valor, que en este caso es un vaso, que tiene la variable, puede cambiar. Ahora voy a utilizar los lentes y ahora mis lentes son el objeto. Esto es solamente una etiqueta. Una variable es una etiqueta que se la puedo yo asignar a diferentes objetos. Literalmente, se la puedo asignar a diferentes objetos, ¿no? Entonces, este objeto va a cambiar y la variable también va a cambiar su valor. Entonces, cada variable debe tener un nombre y un valor asignado, ¿vale? Eso es lo que tenemos que aprender. Cada variable debe tener un nombre y un valor. Ahora, ¿cuál es la sintaxis de la variable? La variable pues debe tener un nombre y ese valor. ¿Qué valor es el que le vamos a poner a esa variable? Uy, no, ahí podemos poner muchísimas cosas. Podemos poner números, podemos poner palabras, podemos poner decimales, podemos poner tablas, podemos poner listas, podemos poner muchísimas cosas, ¿no? Hay otras estructuras que podemos poner, pero una variable se le puede asignar cualquier valor. Esto se le llama declarar variables. Puse el GIF. Entonces, nosotros podemos utilizar diferentes estilos para nombrarlos. Y ahí pongo unos estilos muy feos de cómo nombrar, ¿no? En modo de edición, en modo comando, le damos Control Enter, ¿no? Control Enter. Ah, no pasó nada. ¿Cómo sé que se ejecutó algo? Si se dan cuenta, aquí hay un marcador que es una señal del input. Y en este caso, el input mío tiene un número 3. Eso quiere decir que ya voy ejecutando 3 cosas en mi notebook. Le doy Control Enter otra vez y aparece 4. Control Enter otra vez y aparece 5. Control Enter otra vez y aparece 6. Es decir, que estoy volviendo a ejecutar perdón, sí, esa celda. Y esa celda pues tiene varios ejemplos de cómo puedo yo nombrar una variable, ¿no? Puedo nombrar todas minúsculas, al principio mayúscula, hacer una mezcla de diferentes nombres en las variables. Yo lo puedo hacer de cualquier manera. Y si se dan cuenta, estamos utilizando una función que se llama print para imprimir esos valores. Es decir, yo puedo asignar un valor a una variable y después imprimir ese valor. Voy a poner un ejemplo aquí. Voy a poner mi nombre y siempre una variable se tiene que definir con un valor igual, ¿no? En la mayoría de los lenguajes, las variables se definen con el igual, ¿no? Igual. Y de preferencia que haya un espacio entre cada elemento, ¿no? No es obligatorio, pero es una sugerencia de buena práctica, ¿no? Es una sugerencia de una buena, eh, ¿cómo se podría decir? Ortografía en Python, ¿no? Entonces yo puedo definir aquí mi nombre y en este caso pongo mi nombre, Otoniel, y cuando yo llame la variable, siempre voy a tener que llamar a ese nombre. No se preocupen si no pueden ahorita ir viendo, repitiendo esto, pero quiero que se graben que la variable es la definición, es la etiqueta que contiene un objeto. Entonces, para llamar esa variable utilizamos print, ¿no? Normalmente en casi todos los lenguajes de programación se utiliza print, echo para el caso de bash, pero nosotros podemos definir un valor a una variable. Ahora, yo puedo utilizar cualquier estructura de nombres y todos va a funcionar, ¿no? Si se dan cuenta, yo declaré las variables aquí con números, con una sintaxis bien fea y funciona. Utilizo la otra mitad y funciona. O sea, funcionan los nombres. Yo puedo ponerlo con una horrenda escritura, con una horrenda sintaxis, pero funciona. ¿Cuáles son los formatos que están prohibidos? No puedo empezar el nombre de una variable con un número. No puedo utilizar el guión en la declaración de una variable y tampoco puedo utilizar un punto para la declaración de variables. Si yo le doy control enter a este código, me va a dar un error, ¿no? Un error de sintaxis. Es decir, no estoy hablando el mismo lenguaje que tú me estás diciendo, no te entiendo, ¿no? O sea, el intérprete está leyendo este código y está diciendo, yo no hablo este lenguaje, pues, pocho, ¿no? Que tú me estás dando. Algunas consideraciones, ¿no? Que debes tener para manejar el nombre de las variables. Normalmente tú las puedes nombrar como tú quieras, como vimos en el ejemplo. Tantito. Sí.
Para responder rápido y como vas a ir avanzando, nada más el tema de las comillas. Nos pregunta Sandra que por qué las comillas son obligatorias. Ok. Sí, bueno, Python maneja dos cosas en su sintaxis, ¿no? O sea, para hablar el español tú tienes que conocer las reglas y una de las reglas es de que para Python tú puedes declarar y asignar un objeto a una variable de lo que tú quieras, pero tienes que designarlo del tipo correcto. Es decir, si yo intento declarar una variable eh, así, me va a dar un error porque lo que estoy diciendo es, estoy nombrando a un objeto con el valor de otro objeto y no existe. Otoniel no está definido. Dice ahí, Otoniel no está definido. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que asignarle propiamente un objeto a una variable. En este caso, si yo trato de nombrar Otoniel, es como si ya existiera previamente. En este caso no existe. Ahora, ¿qué es lo que tengo que asignarle? Otoniel son letras. Entonces lo que yo tengo que asignarle son las letras en la sintaxis adecuada. Más adelante vamos a ver que para asignar letras o asignar palabras, tenemos que ponerlo siempre entre comillas, ¿no? Por otra parte, si yo pongo aquí Otoniel, que sea igual a Otoniel, ajá, entre comillas, ahora sí ya no me va a dar error, porque definí la palabra y se la asigné a una variable. Y ahora esta variable se la designé a otra variable. Y si al final yo imprimo el nombre, imprimo el nombre, ahora sí me va a dejar porque ya le asigné el tipo de dato adecuado, ¿no? Es decir, yo puedo asignar un objeto, es cierto, pero ese objeto tuve que haberlo definido antes. Si no lo definí, me va a dar un error de que no lo encuentra. Si lo escribí mal, me va a dar un error de sintaxis. Ahora, todas las palabras se escriben entre comillas, comilla sencilla o comilla doble. No, no hay diferencia de comillas. Aquí no es como Bash, que hay una diferencia entre comilla sencilla y comilla doble. Da igual, la que te sea más fácil escribir. Hay unos que tienen la configuración del teclado que es más fácil la comilla sencilla y otros que es la comilla, pues sí, ¿vale? Sí, justo vi que está aquí el respaldo. Entonces, eso es. Ahorita vamos a esta parte, ¿por qué entre comillas? ¿No? Ese es un tipo de dato específico. Ese tipo de dato tiene que tener esa sintaxis. En el caso de los números se declaran tal cual es, ¿no? O sea, un número entero va directamente. Un número decimal va directamente a declararse a la variable. Pero un texto necesita encerrarse entre las comillas, ¿no? Algunas de las consideraciones que hay que tener para nombrar las variables es el nombre. El nombre tiene que ser generalmente descriptivo, tiene que contener alguna información y hay veces que por querer simplificar un análisis ponemos una variable muy corta que está permitido, mínimo 2 caracteres está permitido, pero no es informativa, ¿no? Tenemos que poner un nombre de variable que sea descriptivo, debemos definir el nombre de la variable que vaya a ser como para que alguien más lo lea o para que yo mismo lo lea en un futuro y que pueda ser fácil de entender, ¿no? Para mí. Y también pues agregar estándares, ¿no? Normalmente hay estándares que ya están definidos para poder tener buena sintaxis en Python y que haya mejor, que sea más legible para nosotros, ¿va? Hay algunas palabras que están reservadas y que no se deben de utilizar para nombrar variables. Esas palabras son las siguientes, las que están en la imagen. Son falso, none, true, and, assert, break, for, y todas esas variables. Esas no las puedo utilizar para nombrar una variable, ¿va? Sí. Dice, en la línea 12 el error es porque no se pueden combinar números y letras en una variable. Sí, 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 no se pueden mencionar al principio, porque si te das cuenta, yo puedo nombrar yo puedo poner la variable después. Si yo le pongo, si yo le pongo el nombre de la variable, el número se lo pongo después, ahí no me da ningún error, ¿no? Entonces, el número al principio sí causa un error. Después no. Al medio o al final no causa ningún error. Hay que tener en consideración las palabras que están reservadas y las que no se deben de utilizar para nombrar variables. Normalmente son palabras que no tienen
no son tan descriptivas, entonces no es tan probable que se utilice en el lenguaje, ¿no? Podemos utilizar comentarios. Si yo pongo un signo de hash, al principio, eso va a ser como un comentario, va a ser un comentario para el lenguaje y no lo va a interpretar. Le doy control enter y no se va a interpretar. Yo puedo agregar comentarios únicos por línea y por cada línea al principio tengo que poner un hash, ¿no? Un signo de gato. O bien puedo yo agregar múltiples líneas. Cuando yo pongo múltiples líneas, pues hago un bloque de texto y ese bloque de texto lo inserto en mi código, ¿no? Ahora, ¿para qué yo quiero un bloque de texto en mi código? Normalmente ese bloque de texto que yo inserto en el código es para documentación de mi propio código. Y en Python se le llama docstring, ¿no? Estas son documentaciones, son líneas de texto que van a documentación, ¿vale? Entonces yo puedo utilizar para comentarios uno solo con un hash o puedo utilizar un bloque, ¿vale? Entonces, Víctor ahorita está compartiendo con nosotros la parte de la variables, ¿no? Definición de variables. Y es muy parecido en todos los lenguajes, sino que es idéntico en todos los lenguajes lo de las comillas para definir strings, palabras. Ahora, lo que mencionaba Sandra fue bastante importante porque para definir una variable yo tengo que asegurar que ese elemento exista, si lo estoy definiendo con un objeto desconocido, o tiene que ser de un específico tipo de dato, ¿no? Y para cumplir el tipo de dato, pues tiene que llevar ciertas características propias de ese tipo de dato, ¿vale? Ok, entonces, vamos a ver 3 tipos de datos y algunas cosas asociadas con ese tipo de datos. De hecho, las primeras dos sesiones van a tener que ver con la sintaxis, porque para poder hablar el lenguaje, aunque no vamos a aprender a programar, sí necesitamos saber por lo menos el nombre de las cosas para poder nombrarlas cuando vayamos a hacer un análisis, ¿no? Este taller no está enfocado en la sintaxis para programación, sino está diseñado para la sintaxis para el análisis de datos.